jurídica dentro del territorio de donde ellos son originarios, donde ellos ya sean, recordarán que la nacionalidad se ha reconocido por 3 elementos. Uno es el ius sanguíneo, el ius solio y el ius octanti. El ius octanti es el más nuevo o el que tiene reconocimiento posteriormente, y el ius octanti es ese derecho de opción que tienen las personas de poder cambiar su nacionalidad. Entonces, en ese orden de ideas, cuando la persona está en otro territorio que pertenece a otro estado, se le van a reconocer ciertos derechos siempre y cuando esto no vayan a tener alguna situación que perjudique la propia idiosincrasia, la identidad, la cultura, el orden público de este estado. Pero cuando hablamos de que no vaya a contradecir el orden público, allí es muy subjetivo, porque cuando hablamos, nos referimos a elementos de orden público, es muy, entre la cultura y el orden público, a veces es muy relativo, porque para algunos, en el propio estado guatemalteco, vamos a ver, tenemos 22 diferentes idiomas, 22 formas de ver la vida distinta, más el propio ladino. Y yo les pregunto, ¿es la misma identidad, cosmovisión, idea del mundo la que tiene cada una de estas 22 etnias distintas, estos 22 pueblos originarios distintos, o son distintos? Porque si bien es cierto, todos vienen de los mayas, o tienen, bueno, a la descripción del logarífono, y ustedes creen que todos los indígenas son diferentes, hasta las cosmovisiones, las ideas, cada uno, donde más hay diversidad, muchas más es complicado que nos pongamos de acuerdo. Entonces vamos a darnos cuenta de que este elementos también hace mucho más complejo que un propio estado puede tener pueblos originarios, puede tener una cosmovisión distinta, una forma de ver distinta a la realidad. Imagínense cuando estamos refiriéndonos a tantas personas. Y aparte de eso, yo les decía que también no podemos negar que hoy por hoy, donde el Internet, donde tenemos más acceso a aparatos inteligentes, mucho más razón tenemos ahora. ¿Quién a raíz de la pandemia no tuvo en determinado momento que cambiar o comprar algo vía internet o vía electrónica? Hay un montón, empezando por la comida, porque teníamos miedo de salir. Imagínense, realmente todos estos elementos nos han hecho cambiar. ¿Y cuántas veces ahora incluso se puede, no solo a nivel de Guatemala, sino que podemos pedir a otros países que las cosas y que nos las envíen? Entonces, realmente esa necesidad de comercializar, no solo dentro de nuestro territorio, sino a nivel internacional. Ustedes ya vieron un derecho mercantil, esa desmaterialización de los títulos de crédito también hace una diferenciación en la forma de ver nuestra realidad. ¿Y por qué? Porque ahora ya no necesitamos tener el título mercantil para poder ejercitar ciertos derechos, y también un derecho mercantil va a tener mucho que ver con nuestra materia. Y entonces vamos a darnos cuenta de que hablar de derecho internacional privado es también hablar de todos esos cambios que, si nos vamos a dar cuenta, de 1980 hasta la fecha, estamos refiriéndonos a más de 4 décadas, tuvimos un salto cuantitativo y cualitativo a través de estos nuevos medios de
de convicción que estamos dándonos cuenta de que existen con estos medios, la era digital. Hoy hablamos de que ya estamos en una era digital, una era posverdad. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, por ejemplo, la libertad de expresión es uno de los derechos bellísimos, pero también puede ser objeto de cierta diversificación. Y entonces vamos a darnos cuenta que ningún Estado puede decir, yo no voy a tener relaciones o no voy a tener relaciones comerciales de ningún tipo con otro Estado. No podríamos subsistir. Y hay límites, claro que va a haber siempre límites. Todo derecho, miren, incluso los derechos humanos tienen cierta limitación. Entonces decir que todos los derechos humanos o todos los derechos son como regla general es mentira, van a haber límites y es bueno que sepamos cuáles van a ser esos límites. Entonces, en toda ley tiene una regla, la excepción a esa regla, y en el derecho igual. Entonces vamos a darnos cuenta que necesitamos tener esa extraterritorialidad. Mis derechos terminan donde inician los de los demás. Correcto, Yamil. Eso es bien cierto. No se escucha, Lick, disculpe. Tiene apagado su micrófono. Ya, ahora sí, perdón. Toqué algo acá y se me fue. Bueno, entonces todos los derechos van a tener, como bien dijo la compañera, tienen límites. Y mi derecho llega hasta donde. Entonces, hablar de territorialidad, de reconocer ese negocio jurídico realizado en otro estado, y cuando nos vamos al negocio jurídico, ¿se recuerdan dónde encontramos el negocio jurídico dentro de la legislación guatemalteca? ¿O se recuerdan qué es un negocio jurídico? En el Código Civil. Código Civil. 1251. 1251. 1251 del Código Civil, y es el negocio jurídico en el cual una persona, cuando una o más personas desean crear. ¿Y por qué creen que debe de haber una o más personas? A ver si se recuerdan. Ustedes ya están viendo derecho de obligaciones. Sí, Michael. Para que exista ese acuerdo de voluntad, ¿verdad, Licta? Sí, es algo importante lo que usted dice, para que exista el acuerdo de voluntad, pero recuérdese que cuando dos o más personas quieren crear, podemos hablar del negocio jurídico, pero acuérdense que el negocio jurídico per se, pero recuérdense que puedo ser, por ejemplo, yo vengo ahorita y les digo a ustedes, compañeros, aquí están mis códigos que yo utilicé para examinarme cada una de las fases privada y pública. Se los ofrezco por una cantidad, o se la ofrezco a los que están en la clase por X cantidad. Esa es una oferta al público. Acreedor y deudor, licenciado. Acreedor y deudor cuando estamos hablando de una compraventa, pero acuérdense que cuando es una oferta al público, por eso es que derecho civil es precioso, derecho notarial igual, pero vamos a darnos cuenta que una oferta al público yo se lo puedo dejar a ustedes, y ustedes, cualquiera de ustedes me dicen, bueno, sí, lo compro, y se perfecciona ese negocio jurídico. ¿Por qué? Porque primero se los estoy ofreciendo. ¿Quién de ustedes va a ser el que lo acepte? Va a ser distinto. Pero para que se dé el negocio jurídico en la legislación guatemalteca, yo vengo y les digo, mire compañero, tengo una siembra de marihuana y se las ofrezco a buen precio. ¿Podemos realmente negociar en cuanto a ese... No, el objeto tiene que ser lícito. No se puede, es ilícito. Precisamente. Y era lo que les decía anteriormente, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertos lugares donde hay puestos en los que se venden cannabis, la marihuana, pero ahí es lícito. Pero no pueden venir que alguien que tenga su negocio allá lo quiera venir a implementar acá.
porque para nosotros es ilícito. Entonces vamos a darnos cuenta que todos estos elementos en el que ese ordenamiento jurídico va a tener cierta vigencia dentro de nuestro país es ciertamente relativo en cuanto a que no se vayan a vulnerar normas jurídicas de orden hiperactivo y coercitivo dentro de nuestro Estado, o que vaya a ir en contra de lo que tenemos como algo muy natural, muy cultural de nosotros. Lo que le decía, imagínense, sí, Kevin, un compañerito levantó la mano y después la bajó. Entonces, imagínense si dijéramos que no se va a dar esa extraterritorialidad de la ley, se pueden estar derrimiendo o se le puede estar vedando ciertos derechos a una persona. Entonces, todos estos elementos son importantes para que realmente en un Estado de derecho, en un Estado donde se reconozca la normativa jurídica, sea lo imperante, se dé esto, es necesario que se reconozcan no solo los derechos de los connacionales, los nacionales, sino también de estos extranjeros que estén en cierto momento dentro de nuestro territorio, primero porque son seres humanos y estos derechos humanos se le han reconocido a la mayoría de las personas, pero no solo eso, el hecho de que ellos también puedan tener cierta interacción dentro de nuestro normativo. Y cuando hablamos de que el derecho internacional privado le corresponde determinar estas normas jurídicas que van a ser aplicables, si van a ser esa ley extranjera por ese estatuto preconcebido de él, porque están estas dos reglas, la guatemalteca, por ejemplo, si fuera en nuestro territorio, o la francesa, estadounidense, inglesa, depende, porque Guatemala es un país donde precisamente por ser la cuna o parte de la cuna del Imperio Maya, ustedes saben que tenemos muchas personas de otros países visitando nuestra terruño. Y esta situación también hace que también surjan elementos mercantiles. ¿Cuántas veces no vemos a las personas acá en Guatemala viniendo a comprar objetos, viniendo a adquirir bienes? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos ido a Antigua Guatemala y vemos que hay muchos extranjeros viviendo en Antigua Guatemala? Eso también ha hecho que el hecho que vengan muchos extranjeros después de ciertos años de trabajar, de su vida laboral, a comprar bienes inmuebles, ¿qué ha hecho también en el mercado guatemalteco? Ha hecho que se vuelva más barato los bienes inmuebles o el acceso a estos. Suben los precios. Sí, suben los precios, hace que se vuelva más oneroso. Y esa famosa teoría de la plusvalía de los bienes inmuebles, que no es más que otra cosa de que un valor que se le va adquiriendo al inmueble, no porque, como lo tomaba Marx, de que la plusvalía es el valor agregado que le daba el empleado al trabajar y crear un producto en el que posteriormente se vendería, sino que es el valor que van adquiriendo los inmuebles precisamente porque pagan más, hace que crezca, pero también cuando están estas personas dentro de nuestro país, no solo compran inmuebles, esto hace una relación civil, ponen negocios, mercantil, administrativa, porque por ejemplo, si no están de acuerdo en algún elemento, también pueden impugnar la resolución de una entidad administrativa, fiscal, porque se tienen que pagar impuestos, constitucional, porque si en determinado momento hay un silencio administrativo, como hace un requerimiento a alguna autoridad y la autoridad no le contesta en un plazo de 30 días, pues caer en un silencio administrativo y puede plantear hasta un amparo por ese famoso silencio administrativo. Laboral, si hay alguna contratación, agraria, entonces nos vamos a dar penal si comete algún delito, notarial, administrativa, y nos vamos a dar cuenta que realmente cuando nos damos cuenta que el derecho internacional privado va a estar inmerso en todas estas ramas del derecho. Entonces nos vamos a dar cuenta que realmente esa extensión del derecho internacional privado va a todas las ramas del derecho, que tal vez nosotros consideremos que siempre va a ser eminentemente civil, pero sí es la concepción que tenemos, pero no es la realidad.
Entonces también nos vamos a dar cuenta que las normas jurídicas o ordenamiento jurídico proveniente de diferentes estados va a aplicarse o debe aplicar a una situación concreta, a un hecho concreto. Muchas veces esas situaciones son complejas por quienes están interactuando, porque les he estado hablando de que, por ejemplo, si está un extranjero y hay una situación en la que hubiera un guatemalteco y un extranjero, pero puede darse, por ejemplo, que sean dos extranjeros dentro de nuestro territorio que hacen negociaciones jurídicas, no necesariamente un guatemalteco, y que se diera algún problema y también reclamen el reconocimiento del Estado a través de los órganos jurisdiccionales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, compañeritos? No por el momento, licenciada, muchas gracias. Bueno, vamos a darnos cuenta que también hay situaciones complejas en el derecho internacional privado, y es establecer cuál es la norma jurídica o el ordenamiento jurídico proveniente de esos diferentes estados que deben aplicarse a una situación jurídica concreta. Y esto va a ser mucho más complejo. Por ejemplo, el advertir que la falta de una norma jurídica superior a las presuntas normas aplicables, y si se carece de un tribunal jerárquicamente más alto a las autoridades estatales que vayan a conocerse ese conflicto planteado. ¿Y por qué establecer la norma jurídica? Como les decía, imagínense, si hablamos entre un guatemalteco y un extranjero, pues tendríamos que ver de una sola norma jurídica, pero si habláramos de varios extranjeros, vamos a tener que ver cuál es el ordenamiento jurídico que va a aplicar. Y si hablamos, por ejemplo, o nos referimos a una entidad creada en el extranjero con capital de diferentes personas, de diferentes nacionalidades, el reconocimiento de cada una de estas entidades, ¿cómo se va a prever? Entonces, ahí es donde se va volviendo cada vez más complejo. Y, por ejemplo, el internacionalista, jurista mexicano Carlos Avellano García, considera que esto también se da por la precariedad de las normativas y carencias de los órganos, lo que les decía en la clase anterior. ¿Cuál es lo complejo? Que no es que no existan normas jurídicas, sino que a veces esas normas jurídicas o esas normas que fueron creadas en nuestros estados tienen falencias, tienen dificultades, además de que tienen esas falencias, nos pasa la mayoría de veces, de que estas normas jurídicas no se dejaron ciertos presupuestos. ¿Qué órgano va a conocer? ¿Qué juez va a ser el que conozca estos conflictos de leyes en los espacios? Que muchas veces se resuelve en especulación doctrinal, que no siempre ha sido lo más coherente, lo más adecuado en la realidad, y muchas veces conveniente, y que ha dado también a un pábulo de más encontrado decisiones jurisprudenciales. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que muchos de esos problemas en derecho internacional privado se han conocido, se han dilucidado a través de algún juez, y estos jueces, Patoja me está dejando los edredones sobre el sofá, y estos jueces muchas veces estas decisiones jurisprudenciales van a depender de lo que piense cada uno de los jueces en una época y tiempo determinado. Y acuérdense que también hasta eso afecta. Por ejemplo, el jurista Carlos Federico Sabin, creador de esta famosa teoría de la interpretación de las normas, que es lo que tenemos en la ley del organismo judicial, desde el artículo 10, que el reconocimiento, y cuando él es fundador de la Escuela Histórica del Derecho, el más grande de los juristas jurisprudentistas del siglo XIX, desarrolló esta teoría de la interpretación, y se recordarán cómo es que debemos de hacer la interpretación del elemento gramatical, la lógica, el elemento histórico,
y el elemento sistemático, porque a veces no solo vamos a ver lo que dice la semántica de una palabra, sino cuál es el sentido lógico de esa norma, cuál es el sentido histórico cuando se crea la norma jurídica y cómo se va a aplicar, y el elemento sistemático. Por ejemplo, los que tienen un poco más de años como mi persona, se recordarán que hace algunos años teníamos el impuesto del IEPA, el IEPA, que era para pagar la implementación de los acuerdos de paz. Hoy por hoy pagamos, después se fue sustituido por el impuesto que se paga a los combustibles y el IETAP. Exactamente. Podríamos decir que ese IETAP que estuvo de boga en los años 90 puede ser lo mismo que en la actualidad. Ahora le voy a hacer una pregunta más complicada. Y es que el jurista debe de verse complicándose a veces la vida. ¿Realmente se han cumplido con todo lo que se firmó en los acuerdos de paz? Sí, Sergio. Alejandro después también. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, no se ha cumplido con todos los acuerdos de paz. Incluso con la misma Constitución no se ha cumplido en varios temas. Por ejemplo, el tema de la ley indígena, la ley de aguas que las ordena la Constitución y no se ha hecho. Igual con los acuerdos de paz. Se han cumplido en algunas partes como la reducción del ejército, pero no se ha cumplido a cabalidad con todo lo que dicen los acuerdos de paz. Muy cierto, Carla, cerraron CEPAS, Alejandro y después Leonel. Y es que eso es lo importante, que tenemos que ver esta parte histórica de esta interpretación. Sí, Leonel, compañeros, entonces como fueron levantando las manos, Leonel y el compañerito, ya se me perdió. Sí, en armonía con el compañero Sergio Estuardo ahí, que eso de los acuerdos de paz fue algo muy cosmético, coyuntural, ¿verdad? Para salir del paso. Pero las condiciones de exclusión previos a ese conflicto ahora son más evidentes, ¿verdad? Entonces eso de los acuerdos de paz fue algo, bueno, en general, muy poco se cumplió. Eso es muy cierto, y es que tenemos que tomar en cuenta que si yo les pregunto a ustedes hoy, Guatemala, las causas que dieron origen al conflicto armado interno ya no existen. Vigentes hoy más que nunca. Más real que nunca. Si existen, no lo podemos negar. El que tengamos condiciones distintas o, por ejemplo, las 100 reglas de Brasilia que se crea en Brasil, o este instrumento jurídico de derechos humanos, habla de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Muchos no quieren, o se habla de situación y de estado, o en peligro de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, ancianos, mujeres, discapacitados, indígenas. Y esa es la realidad, que el elemento lógico, gramático y histórico que tenemos. ¿Y qué pasa si un país no cambia su realidad? Está condenado a que vamos a vivir una y otra vez esos ciclos endémicos y conflictuales. Saben, imagínense, saben, empieza a ver la realidad. Alemán, hay que reconocer que Alemania, a pesar del nacionalismo y ese nuevo nacionalismo que después surge, los efectos catastróficos que da la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero jurídicamente han sido una cuna del conocimiento, del pensamiento, y vamos a darnos cuenta de que él viene a darse cuenta
de esa evolución histórica del derecho, cómo el derecho no ha sido ni podrá ser lo mismo en un siglo, en otro siglo no, y menos con estos actos tecnológicos tampoco. Por eso le digo, en realidad, al final vamos a darnos cuenta que la realidad muchas veces nos sobrepasa. Y saben, al publicar este estudio de cómo dar esta calificación de las normas jurídicas o esta interpretación de las normas jurídicas, la mayoría son de carácter, acuérdense que en ese momento no habían tantos estudios de derecho constitucional como hoy se tiene. Entonces esa era una primera forma de interpretación de las normas. Hoy por hoy ya la interpretación constitucional se habla de una interpretación original en Estados Unidos, no originalista, una interpretación psicológica, una interpretación lógica, y vamos a darnos cuenta que entonces vamos a estar entre un estudio que hace, saben, en ese momento del sistema del derecho romano, que al final todavía sigue imperando en muchos de los países de origen latinoamericano o de origen español, porque nos llega a través de España y nos seguimos estando vigente, y aborda los temas de derecho internacional privado al establecer los límites temporales y los límites locales del imperio de las reglas. Considera que este aporte es muy importante a esta materia, es muy modesto, porque vamos a darnos cuenta que en el siglo pasado todavía se venía hablando de ese derecho internacional privado. Sí, Dulce, adelante. Perdón, licenciada. Uh-huh. Y nos vamos a dar cuenta de que si yo les pregunto, ¿en qué año se empieza o en qué siglo se empieza a reconocer el derecho internacional público y privado a nivel internacional? Y más aún, ¿cuáles eran la realidad de nuestra materia? Vamos a darnos cuenta que es hasta 1969, cuando se crea el Código de Derecho, el Derecho de los Tratados. Ah, no, y lo dejamos para otra semana. Entonces nos vamos a dar cuenta que es hasta ese momento que se empiezan a crear todas esas normas de derecho internacional, pero realmente ahí se habla de el jus cogens, el pacta sunt servanda. Se les pregunto a ustedes qué es el pacta sunt servanda. Es un principio básico en derecho civil. En la próxima clase ya le voy a decir dónde lo van a buscar, porque lo tienen que ir integrando con es ley entre las partes. Exactamente. El pacta sunt servanda es que los pactados es ley entre las partes. Quiere decir que si yo vengo y suscribo un convenio de derechos humanos o un convenio internacional sobre X o Y materia, nadie me obliga a hacerlo. Bueno, económicamente sí, porque cuando firmo un convenio voy a recibir cierta ayuda económica y quiero la ayuda económica, pero no quiero que me obliguen a hacer lo que yo no quiero. Y como les decía anteriormente, en mi casa, mis reglas. Lo que le dicen a uno en la casa y uno después también lo replica con los hijos. Entonces nos vamos a dar cuenta que realmente este jus cogens, el pacta sunt servanda, la buena fe que debe de pactarse entre los países, el cómo se va a dar el reconocimiento no solo a esta normativa internacional, sino estas prerrogativas que tienen los cónsules, los embajadores, que por ejemplo ellos no pueden ser detenidos por la supuesta o la comisión de un hecho delictivo, porque ellos tienen una inmunidad. Ellos incluso no pueden ser citados. El acuerdo 125-83 habla de que, por ejemplo, ellos pueden requerirles alguna información, pero no los pueden obligar a que vayan a declarar a un órgano jurisdiccional. Y tienen la misma prerrogativa que tienen los jefes de Estado. Entonces vamos a darnos cuenta que el objeto del derecho internacional privado
va a estar inmerso en esa naturaleza jurídica del derecho internacional privado. Y si yo les pregunto qué es el objeto del derecho internacional privado, la mayoría de autores se inclinan hoy por hoy que es una rama del derecho internacional en general, que tiene una materia subgéneris, porque es muy específica, y que en virtud de que por una parte va dirigida hacia los estados en sus relaciones recíprocas, y por otra es el estado, cuando los estados tienen relaciones recíprocas, están dentro del derecho internacional público, pero también esas mismas relaciones que tienen con los demás estados, o estos no solo estados. Por eso es que tenemos que tener claro que el derecho internacional público hoy no es solo esas relaciones de estado entre estados, porque van a ser no solo entre estados, sino con todas aquellas entidades que tienen un reconocimiento jurídico internacional, tienen personalidad jurídica, personería, pueden interactuar, como les digo, la ONU, la Corte Interamericana, hoy por hoy la OEA. No sé si han visto las noticias, vamos a tener la visita del secretario de Estados Americanos, Alvarga, para ver la situación en materia electoral y de partidos, que hoy por hoy es una situación que creo que está enfrentando a guatemaltecos con guatemaltecos. La situación que se está dando entre qué es lo que el deber ser y lo que en la realidad está pasando, los intereses contrapuestos entre lo que piensa uno o otro partido político, el respetar el derecho de la ciudadanía entre corruptos y guatemaltecos. Sí, lo que se habla de que la ciudadanía vote y que sea el ciudadano que diga. Por ejemplo, yo lo decía hace unos días en un grupo de amigos, están haciendo mucha algarabía y muchas veces lo que se dice y lo que pasa no llega a cuajarse la realidad. Muchos hablaban de que cuando participara Surri Ríos por la representación que había tenido su papá, inclusive yo lo digo abiertamente, si hay alguien de verdad que sea de grupo de pueblos originarios o con un sentido muy, muy guatemalteco, yo lo digo en base a lo que he leído de historia. El general Efraín Ríos Montt no representaba y ni lo quería mucho entre todas las esferas del gobierno. Por eso que también le dan a él golpe de estado, le hicieron fraude electoral. Cuando llega Shell Lucas, vuelven a darle fraude electoral y todavía, si vamos a darnos cuenta, en determinado momento hubo un gran militante de la San Carlos, un gran estadista, que creo que uno ve los asesinados, Colón Argueta en determinado momento iba con un partido con Efraín Ríos Montt. Quiché fue uno de los países, uno de los pueblos más complicados, pero yo les digo algo desde el punto de vista eminentemente jurídico. Si nos vamos a lo que establece la norma constitucional, esta hija de Efraín Ríos Montt sí tenía derecho a participar en una contienda electoral. Y miren, fue tanta la algarabía, ella no quedó, ni siquiera pasó. Entonces muchas veces hacen tanta algarabía que creo que hace más daño o confronta más a la población cuando ya estamos muy divididos por etnia, por pensamiento, por la realidad. Y yo lo digo como lo sigo, yo respeto a mis compañeros catedráticos que sí vivieron el conflicto armado, y cuando se habla de genocidio, yo respeto mucho lo que siente. Divide y vencerás, como dijo Maquiavelo. Pero hay una situación muy importante, y es que si decimos que hubo genocidio, ¿qué pasa con todos los estudiantes, los mártires sancarlistas que no eran indígenas? Y hay una realidad, y es una realidad que sigue imperando hoy.
nos vienen los conflictos extranjeros o las ideas extranjeras o las ideas de gente guatemalteca que se cree mayor que otras o que creen que tienen la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta, pero creo que Guatemala debe de sanar muchas heridas. Sí, Carla, está el Plan Victoria, pero también vean en qué tiempo se ejecutó más, habla de todo eso, pero la idea era lo que le digo, nosotros siempre ponemos los muertos. ¿Quién consume más droga? Los países europeos, estadounidenses, ¿dónde está el mercado? ¿Quién eran los que estaban enfrentándose en la Guerra Fría? ¿Y quién puso los muertos? Hay tantos muertos como tenía Estados Unidos o a los famosos espías que ejecutaron, por ejemplo, la Rosenberg, la esposa de Rosenberg en Estados Unidos, por ser espía, tuvo un tratamiento distinto y la ejecutaron. Entonces, muchas veces seguimos siendo un chivo expiatorio de la realidad. Guatemala tiene mucha confrontación y mucha corrupción. Creo que sí, Leonel, adelante. Sí, ese es el tipo de debates que a mí me parecen sumamente interesantes, que a veces se descuidan un poquito, ¿verdad? Siento que en la población lo que hace falta es mucho juicio crítico, y como dice usted, nos dejamos ir por la apariencia del fenómeno y no por la causa del fenómeno. Entonces Miren, no podemos negar que Guatemala, lo que usted dice, Leonel, es muy importante, que hay corrupción, hay. Yo lo sigo diciendo, Guatemala no es un país pobre. No, Guatemala es un país sumamente rico. Aquí el problema es la forma en que se reparten la repartición es el problema aquí. Entonces, yo digo que insisto, nos hace falta mucho juicio crítico, analizar la situación primero y ver todas las aristas del fenómeno. Pero aquí tenemos una característica a veces que parecemos toros, ¿verdad? Nos dejamos ir con una cosa y no razonamos, y a veces el dogmatismo y los radicalismos confunden. Yo pienso que una actitud científica, crítica ante la realidad es sumamente sana para ver todas las aristas del fenómeno. Cuando se habla, por ejemplo, el caso de lo que estaba platicando ahorita, todo tiene un sentido. Bueno, me refiero, ¿verdad? Hace falta un poquito de juicio crítico, digo, bastante juicio crítico. No, y no solo por eso, porque miren, por ejemplo, creo que el ser humano, yo sí creo, no hay que caer en fanatismo. Por ejemplo, yo les digo y se lo voy a compartir. Por ejemplo, yo pertenezco a una religión que es muy de creer en lo que dice la Biblia, llevar un sentido donde uno no debe de participar en política o no puede participar en ciertos puestos porque estaríamos yendo en contra de lo que establece la Biblia. Sin embargo, yo siempre les pongo sobre la mesa el debate del aborto, los grupos igualitarios, y todavía conflictúa un poco más. Y entonces una vez mi catedrático en el doctorado me decía, Gretel, yo pensé que tú ni siquiera no creías en Dios, y yo así como que, ¿qué? Pero la cosa es de que uno tiene que saber hasta para poder debatir con otra persona o poder decir que lo que la otra persona está diciendo no es lo adecuado, debo de conocer su irracionalidad, debo de conocer el pensamiento o qué lo llevó a estar chusema, dirían en mi pueblo. Pero, por ejemplo, yo les decía, yo he escuchado a este señor Rafael Correa o Mujica, y les puedo decir, Mujica no fue revolucionario en su país. Entonces nos vamos a dar cuenta de que hay de que ser coherente con lo que dice y lo que se hace.
y no es que esté a favor, pero incluso la Corte Interamericana en su momento, cuando Efraín Ríos Montt pide que se le acepte porque se le estaba dando el derecho a participar por haber participado, a participar en las elecciones populares, por haber participado en el golpe de Estado, la Corte Interamericana, utilizando el margen de apreciación nacional, que es una teoría que nace en Europa, en el cual se establece que para ciertas situaciones de derechos humanos se puede o se acepta que las personas tengan su normativa interna, se aplique y se deje de desconocer la normativa de derechos humanos en determinado momento, siempre y cuando el daño que causaría una sentencia o incorporar algún sistema europeo de derechos humanos vaya a crear más polémica. Entonces se deja un margen en que los estados puedan realizarse. Latinoamérica no lo ha aceptado. Menem, por ejemplo, a mí hay la sentencia del caso Menem, en el que Menem tenía un hijo que todo el mundo lo conocía. Vino la revista de Fontavela y la publica. Este señor tengo entendido que es un millonario en Argentina, entonces viene y Menem pone una denuncia, lo sentencia como el proceso que tiene de impentas, la ley de emisión del pensamiento guatemalteca, lo sentencia a esta persona a una gran cantidad de dinero, pero como era millonario lo paga, impugna. En España en ese momento don Menem estaba de presidente, entonces imagínense cómo creen que fue esa sentencia. Es como que alguien venga ahorita y diga algo de Yamatei, que Yamatei vaya a poner una denuncia de que están diciendo que Miguel y él son pareja y no lo pueden probar y eso va contra su honor y su dignidad. ¿Qué creen que pasaría si en este momento estas personas pusieran una denuncia? Está en el poder. Eso no se puede negar. Cuando alguien está en el poder, los órganos muchas veces tienden a sentirse amenazados, a sentirse el ejecutivo es el que maneja la plata, no lo podemos negar. Y pero creo que el más poderoso pareciera ser Clark Kent es el legislativo. Entonces vienen y lo sentencian, se da una serie de impugnaciones y llega hasta la Corte Suprema de Justicia de Argentina y lo ratifican. Viene esta persona, tiene los recursos y paga a un abogado y se van a la Corte Interamericana. Cuando llega a la Corte Interamericana, empiezan a ver que todo el mundo sabía que Menem tenía ese hijo. Como decir, no estaba afectando su honor porque era un secreto a voces. Era un hecho notorio que todo el mundo lo sabía. Entonces, hacen ver de que sí hubo una violación al debido proceso, una coacción, se coartó el derecho a la libertad de expresión de esta revista, y más aún lo que ha establecido la Corte Interamericana en su sentencia, en que los justiciables, las personas, puedan conocer estos hechos y debatir la idoneidad de Menem. Por ejemplo, hoy que Menem ya está muerto, se habla de que en su momento estuvo casada con una periodista coloco, chilena, y que hubo mucho malversación de fondos, aun y cuando él era de la línea o del partido que se representa y se quiere mucho, Eva Perón, o era peronista. Entonces, cuando ya la primera sentencia de la Corte Interamericana, en cuanto a que se habían violado los derechos de este periodista, plantean quien tenía que ejercer o dejar revocar y regresar el dinero que ya había pagado esta persona, de que no se puede imperar, y plantea el margen de apreciación nacional y le dice, en un momento, aquí no opera el margen de apreciación nacional, sale la sentencia del seguimiento de cumplimiento y al final la Corte Suprema Argentina hace ver de que se tiene que cumplir, se cumple, se le devuelve el dinero que había pagado y se deja sin... porque no solo era que de pagar el dinero, sino de
revocar la sentencia que le habían dado a estos periodistas. Entonces, en el caso de Ríos Montt, la sentencia de levantándose el margen de apreciación nacional por lo del Plan Victoria, por todos los elementos que habían dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice que no. Sin embargo, en el caso que lo plantea Surio y Río, utilizando el margen de apreciación nacional y haciendo ver que la diferenciación que había, porque en todas las constituciones antes de 1985, ustedes pueden ver un registro constitucional, se hablaba de que no podrían acceder a elegir y ser electo los que eran de golpe de Estado o los hijos en el periodo subsiguiente, porque lo que no se quería era que se perpetrara la alternabilidad de los que iban a gobernar un país, pero eso ya no se dio. Y al final, cuando se recuerdan que Ríos Montt lo inscribieron en una ocasión, ¿y qué pasó? El voto duro no llegó a ser tanto como para que él llegara a la presidencia. Entonces vamos a darnos cuenta de que, como les decía, esa naturaleza del derecho internacional privado va a ser del derecho en general, y por eso, porque una parte va dirigida en el derecho internacional a las relaciones entre Estados. Sí, José Manuel. Sí, licenciada, mire, con todo lo que nos está explicando, pues fíjese, o sea, me da mucha curiosidad. Yo he preguntado en otras clases sobre si al final los tratados internacionales y todo lo que respecta a derechos humanos es superior a nuestra Constitución. Algunos me han dicho que aplicaría solamente al derecho interno, digamos, pero que ese derecho interno no aplicaría a la Constitución y por lo tanto no estaría por encima de la Constitución. Otros dicen que sí. Entonces, no sé, Eric, si me podría aclarar. Yo considero que el derecho internacional, abogo por la parte del derecho internacional, porque muchas veces el derecho internacional viene a coadyuvar el ordenamiento jurídico interno. ¿Por qué? Porque tenemos democracias muy incipientes en donde Latinoamérica, no solo Guatemala, Latinoamérica, tenemos un caudillismo y nos dejamos guiar por el que esté en el poder o el que nos habla bonito. Yo recuerdo que hace las elecciones pasadas, sí, la plutocracia, pero es que, miren, algo que dice Mujica, y lo comparto, es que si un político tiene que regalar algo para llegar, si yo invierto dinero para llegar a la presidencia y tengo que gastar millones, ¿por qué? Nadie da gratis nada. Pero entonces, yo sí considero que la Constitución política es la norma interna general y que la propia, les voy a dar 3 elementos. Artículo 146 dice que todos los derechos que no están contenidos van a ser prácticamente captados en el artículo 46. Y si nos vamos a lo que establece el artículo 149 constitucional, el artículo 149 establece la obligación de los estados de cumplir con las obligaciones que cumplen. Entonces vamos a darnos cuenta que bajo el artículo, a la orden de lo que establece el artículo 146 y el 149, es a través de la Constitución que entran estos convenios, o es la normativa que les da vida. Entonces, toda la normativa de derecho internacional tiene carácter de orden constitucional. Va a prevalecer sobre todo el derecho interno. Y es que esta normativa no viene a restar, es que eso es lo que les decía anteriormente, no viene a socavar la soberanía. No viene a socavar la soberanía, porque el reconocerle que usted, sea hombre, sea mujer, tenga una idea de que su identidad sexual es distinta, usted es ser humano y le reconoce ese derecho. O sea, que usted tenga su cuerpo completo o que tenga se recuerdan que aquí antes se había hablado de
de que personas con capacidades especiales, pero cuando se hablan de capacidades especiales, entonces no se llega al reconocimiento jurídico que ha establecido las Naciones Unidas, ni a los apoyos económicos que se podrían hacer por las personas con incapacidad. Porque hubo también un momento aquí que no querían que se les dijeran que tenían incapacidad o que tenían ciertos elementos que menoscababan, pero es que tienen una capacidad distinta, tienen elementos que los hacen estar en estado de vulnerabilidad. Entonces, el derecho internacional o los tratados sí tienen, ingresan por la Constitución, tienen el mismo rango constitucional. Yo siempre lo he considerado así. Sí, Guillermo. Buenas noches, licenciada. Referente a lo de la Constitución, yo considero de que ninguna ley está por encima de la Constitución. Lo que yo considero es de que la Constitución hace suyo, adopta todo aquello en materia de tratados y convenios en materia de derechos humanos, lo hace suyo, lo adopta para beneficio del ser humano. Eso es lo que yo considero. No es de que estén ellos por encima, pero la Constitución lo adopta. Y es ahí donde yo considero que puede haber un poquito de confusión. Pero ese es mi percibir, ¿verdad, licenciada? Por eso le decía, alguien tiene su Constitución, léame el artículo 46 y leamos el 149, para que vean. Y ojo, compañeros, ustedes ya vieron filosofía del derecho. La filosofía del derecho nos habla, ¿qué es la Constitución? ¿O qué fue la Constitución en la Revolución Francesa? Bueno, es la norma suprema que rige la parte de los derechos individuales de las personas, las instituciones, esta división de poderes que deben de haber, esta teoría de pesos y contrapesos. Sí, Luisana. Aquí Perdón. tengo, licenciada, los artículos, si gusta, se los leo. Por favor. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Artículo 149 de las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Vale. Entonces, si nos damos cuenta, nos dio el derecho interno. Y la Constitución, por ejemplo, en Europa, se habla de multiniveles. Las constituciones, la Constitución europea, que va a regir para todos los que son parte de la Unión Europea. Entonces, sí, la Constitución es la norma máxima. Cuidado, cuando hablamos de Carta Magna, cuando hablamos de Magno, estamos hablando de reyes. Y eso es peligroso porque lo sigo viendo muchas veces hasta en nuestros abogados que contestan que las constituciones son cartas magnas, son cartas democráticas, son las leyes supremas de los estados. Si nos vamos a lo que estableció Juan Jacobo Rousseau, es el pacto social. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad elegimos a los constituyentes, solo el Reino Unido, Juan sin tierra, Francia. Entonces nosotros no son cartas magnas, pero todavía tenemos esa idea, y si ustedes buscan definiciones de constituciones, les van a decir que son las cartas magnas, son las normas supremas de un estado que van a regir su ordenamiento, los derechos ante la vulneración, los derechos constitucionales, que en el caso de Guatemala son 3, la ley del amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad, porque son los 3 procesos que ya se dejan para reivindicar los derechos de los y las guatemaltecas o de los ciudadanos, porque no solo para los guatemaltecos, cualquier extranjero que esté acá y se le esté vulnerando un derecho puede plantearlo. Pero sí, en ese orden de idea, ¿qué es lo que hacemos nosotros cada vez que hay una constituyente? Delegamos nuestro voto para que estos constituyentes vean lo mejor que se ha hecho. Y si nos vamos a dar cuenta, la Constitución de 1985, yo incluso he visto algunas constituciones argentinas,
por situación que iba a trabajar con una transnacional y se tenía que trabajar en Argentina, Costa Rica, México, estar viajando en esos tres, y estaba en el proceso de esta empresa transnacional. Conocí las constituciones y hice una comparación entre las constituciones entre una y otra, y la constitución guatemalteca es preciosa. ¿Por qué? Pero es que la constitución guatemalteca hasta 1985 recogía muchos de los convenios internacionales. Hasta incluso el artículo 20 de los derechos de los niños de no ser privado estaba contenida en esa situación irregular de los adolescentes, que era la norma o el pensamiento máximo en ese momento, hasta que después surge la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya trae otra idea, un nuevo paradigma, en la de protección integral. Entonces, las constituciones, la normativa de derechos humanos tiene para mí rango constitucional, no está por debajo de la Constitución. Está igual que la Constitución y las 4 leyes electorales y de partido, las 4 leyes de carácter constitucional, que serían la ley de emisión de pensamientos, de orden público, de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, y la ley electoral y de partidos políticos, que hoy por hoy creo que está causando mucho revuelo. Sí, Amarildo. Buenas tardes, licenciada. Por lo que nos está explicando, o buenas noches, tal vez. Buenas noches, por lo que nos está explicando, entiendo que usted sostiene que los tratados pues estaría en el mismo rango que la Constitución, ¿verdad? Pero de ser así, considera que en este caso no perdón, me estoy trabando. Porque en todo caso la Constitución es el que permite, exacto, gracias, es el que permite que los tratados puedan aplicarse o deja que puedan ingresarse en nuestro ordenamiento, ¿verdad? Y si no estoy mal, creo que la CC en su momento, pues creo que ha emitido y que ha sostenido que en todo caso los tratados en derechos humanos, pues sí tiene rango constitucional, pero no está a la par ni encima de la Constitución. Usted me corrige. Bueno, acuérdese que la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a su jurisprudencia, ella misma establece que hay jurisprudencia cuando hay 3 fallos continuos en el mismo sentido, y en cuanto a como también cambian las personas que la conforman, el pensamiento o formación de cada uno de ellos cambia. La Constitución sí ha establecido, por ejemplo, hubo un momento que la Corte de Constitucionalidad estableció que tenían el rango constitucional. Si hablamos de que tienen el rango constitucional, está la misma, vemos la pirámide del Kelsen, se la voy a pasar la supremacía del artículo 44, entonces vamos a darnos cuenta que si vemos lo establecido en las pirámides de Kelsen, vamos a darnos cuenta de que entonces sí está al rango constitucional y debe de reconocerse, porque no vulneraría. ¿Por qué vulneraría? Usted me dice que vulnera. ¿Qué es lo que vulnera según usted si se le da un reconocimiento a un tratado de derechos humanos de rango constitucional? Es que ahí me perdí porque en eso se le entrecortaba a Amarildo. No sé si no sería una intervención, Ligda. Intervención, pero ¿a quién se les está? Es que tienen que tener mucho cuidado. Hay 2 cosas. Está los convenios que no son materia de derechos humanos, no están al mismo rango constitucional. Y cuando estamos hablando de derechos humanos, si lo que están garantizando es que sus derechos como persona, como ente pensante, que nos diferencializa de los animales, pueda ejercer esos derechos que en determinado momento constitucionalmente, ojo, me voy a meter a camisas de 11 varas antes y ya vamos a empezar la otra clase. Yo sé que, por ejemplo, hablar de derechos de género, derechos de las mujeres, el género es hombre y mujer, porque nacemos hombre y hembra, macho y hembra. Biológicamente. Constitucionalmente dice que hay igualdad entre hombres y mujeres. Esa es constitucionalmente una normativa
una normativa que indica que existe. En la realidad, se trata lo mismo a hombres o mujeres en Guatemala. Tal vez en la ciudad capital sí. Ojo, y no me considero feminista, me considero objetiva. No, la realidad es que no. Y muchas veces, peor, somos las mujeres las que creamos esa construcción social. Porque desde que nacemos niñas, se nos dicen que la niña tiene que comprender, tiene que ser... Incluso yo soy la hija mujer mayor, y yo era la que tenía que conciliar, yo la que tenía que ver porque todo se hiciera bien. Soy la abogada. Entonces, existe mucho en temas de derechos humanos ese satanismo que se ha hecho, y volvemos a esa idea de que aceptar normas extranjeras, pero cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos que garanticen que si a usted se le conculcan esos derechos, haya alguna forma que aunque pasen años, usted o su familia puedan reivindicar ese derecho. Y si la normativa nacional, porque es utilizada o aplicada por una... Sí, los dejo para la próxima clase. Sí, Leonel. Así repito, solo en relación a lo que usted decía ahorita. El 44, lo constitucional, lo dice claramente cuando dice derechos inherentes a la persona humana. Dice, los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros, dice, que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Ahí absorbe, pero también rechaza, porque al final dice, serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. O sea, y si nos vamos a lo que establece la primacía constitucional, volvemos a lo mismo. Y la idea es que las mujeres puedan realmente ejercer esos derechos de la forma más adecuada. Que muchas veces también, porque en el determinado momento no nos guste una norma, podamos no quererla, inaplicarla, es otra cosa. O, por ejemplo, yo leo a todos. Incluso tengo una amiga que hablaba que este señor de la Fundación contra el Terrorismo tiene alguna situación psicológica por haber sido secuestrado durante el conflicto armado interno. Puede ser, y muchas veces desde nuestras vivencias vamos a aceptar o rechazar algo. La mujer golpeada muchas veces normaliza, y hasta normal lo ve, que golpeen a las otras mujeres, y si una se protesta porque la golpearon, la normal no es el que pega, es la que está protestando. En los casos donde tenemos también tan normalizada la violencia, si matan a mujeres, pero a esta solo le pegaran, ¿qué decimos? Ay, tan chivona si está viva. ¿O estoy mintiendo? Entonces, al final, esa idea de normalizar ciertas cosas hace que a veces nos volvamos insensibles ante el dolor o la forma de las demás personas, y que creamos que esos derechos son inventados, nos los están exportando, pero cuando nos toca sufrir a nosotros las consecuencias de eso, creo que es un poco más complejo. Los dejo porque tienen la otra clase, perdón, que nos extendimos. Gracias, Liz, su clase es súper interesante. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañeros.